Buenas, continuando con la lección, estábamos hablando de ese desorden que Dios dice. Vayamos a Génesis 1, 2 y 5 para repasar y para agarrar de lo que Dios dice, para analizar lo que Dios dice con su palabra, no con nuestra mente, con su palabra. Génesis 1, 2 al 5 dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a la tiniebla la llamó noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Ahora, hablando de ese desorden, ese fue el primer día. En el desorden ese que Dios nos muestra ahí, que la pregunta era si el desorden ese es como nosotros pensamos que es el desorden, un desorden, o será como otros nos han contado que alguien le desordenó a Dios. Pero vamos a ver qué Dios nos dice con respecto a ese desorden. Dejemos esa pregunta pendiente y Dios nos contestará a su debido tiempo esa pregunta que tenemos. Ahora, ¿cómo tenemos que entender que cómo le quedaba a Dios todo? Y Dios dice Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Ahora, ¿cómo Dios consideró que le quedó la luz? Según el versículo 4. ¿Y por qué le quedó buena? ¿Qué nos dice de Dios eso? ¿Qué nos dice de su esencia? Y dice en el 5: y a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Ahora, ¿qué hizo Dios ¿qué hizo Dios para crear la luz? Según lo que dice ahí, lo dijo. ¿Podemos construir algo de la nada con solo decir o mandar? A ver, uno de nosotros diga que exista, ¿y existe? ¿O necesitamos elementos para poder crear algo? Todo lo creado por la tierra, tanto científico como físico, es basado en elementos dados por Dios. No hay nada que el hombre haya hecho sin ningún material previo. Absolutamente nada. Solo Dios tiene ese poder de hacer de la nada algo. Ahora, podemos dice, ¿cómo quedó lo que Dios hizo? Él lo dice en el versículo 5. En el 4 al final. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Ahora, nosotros hacemos algo perfecto alguna vez, algo perfecto, algo totalmente perfecto, que no se pueda dañar. Todo lo que hacemos necesita arreglo. Siempre hay lugar para mejorar y arreglar lo que hicimos. Fíjense, la tecnología moderna, como surgen cosas, y después sale el iPad con camarita, con 2 camaritas, sin camarita, el iPhone, el iPod, todas las computadoras, todo se va renovando, se va mejorando la creación hecha por el hombre. Ahora, ¿cuánto tiempo invirtió Dios en hacer los ángeles? ¿Recuerdan? Los cielos, primeramente los cielos, luego los ángeles, luego la tierra y luego la luz.
¿Cuánto tiempo tardó Dios? Leamos Génesis 1, Génesis 1 del 2 al 5. Las tinieblas, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que... Y vino la noche y llegó la mañana? ¿Qué tiene que pasar en lo terrenal para que llegue la noche y venga la mañana en la tierra? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber una rotación. O sea que en ese momento Dios hace rotar la tierra, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Ahora, qué cosa increíble. ¿Cuánto tiempo tardó Dios en hacer los ángeles, los cielos, la tierra y la luz? ¿O los cielos, los ángeles, la tierra y la luz? Un día de 24 horas. Algunas personas, mira qué cosa increíble, ¿no? Porque algunas personas colocan un espacio de millones de años entre el primero y el segundo versículo para reconciliar las ideas evolucionistas. Otros toman el texto de 2 Pedro 3:8 que dice: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y así tratan de explicar su teoría. Suponiendo esta teoría de la evolución, la creación y del tiempo, que ellos dicen que para Dios es 1000 años un día y un día 1000 años, la creación se hubiera hecho en 7000 años entonces, porque tardó 7 días en hacer la creación Dios. La pregunta sería: ¿qué edad tendría Adán cuando murió? ¿Cómo sería la tarde y la mañana de 1000 años? ¿Existe indicios en la palabra de Dios de una nueva creación o alguna reforma de lo creado? ¿Cómo debemos entender la creación? Vayamos a Hebreos 11:6. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Hebreos 11:6. La pregunta era: ¿cómo debemos de entender la creación? Hebreos capítulo 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Y encima, recuerden esto: Dios es inmutable. ¿Se recuerdan lo que Dios nos mostró? Sus atributos, los inmutables, que Él no cambia. Entonces, si Él no cambia, entonces como Él no cambia, entonces si hoy un día son de 24 horas, ayer fue un día de 24 horas, porque si fuese lo contrario, ¿qué nos diría de Dios eso? Y Dios no cambia. Ahora vayamos al día 2.